Vuelven las desventuras del niño Zoli Levi, en este caso en la clase de gimnasia, cuando debía exhibir sus vestimentas judías. Zoli nos habla de su relación con sus compañeros no judíos y los esfuerzos para tolerar y disimular, por años, estas difíciles situaciones. Disimula, judíito. Así es el título de este 10º capítulo de La vida en Jaquetía, para que no se pierda, en el que también participa el grupo Gerineldo con el tema Viva Arduena. Volvamos a las zarot y a las desventuras que pasé en el Liceo Reñó. Os tengo que contar un problema que yo tenía en las clases de gimnasia. Resulta que en casa éramos bastante religiosos, aunque con muchas contradicciones, ya lo explicaré cuando venga el caso, si es que me da la gana. Si no me da la gana, pues nada. Eso sí, yo me ponía el tzitzit todos los días. Tzitzit, pronunciación incorrecta de tzitzit o talit katán, manto pequeño con 4 puntas en cada una de las cuales se atan unas franjas anudadas ritualmente. Llevar este manto es una obligación para todo varón judío ya desde la niñez. Pero hubiera preferido morirme con tal de que los compañeros goyim, hebreo plural de goy, gentil, no me vieran con este tzitzit. ¿Qué iban a decir? Se jasmearían de mí seguro, jasmearse, burlarse, me dirían: Levi, qu'est-ce que c'est que ce drôle de haillon que tu portes? Pourquoi est-ce qu'il y a des ficelles qui pendouillent au coin comme ça? Tu lances une nouvelle mode de sous-vêtements féminins ou quoi? Hein, Lola? Oye tú, Levi, ¿qué clase de andrajo llevas allí? ¿Por qué hay esas cuerdas colgando de cada punta? ¿Acaso estás lanzando una nueva moda femenina, Lola? Sí, me llamaban Lola. Es fácil, Zoli, Loli, Lola. Yo corría detrás de ellos cuando me llamaban así, pero era un poquito pesgado de nalgas. Ya me visteis cómo me lucía al subir por esa cuerda en la gimnasia, ¿eh? No podía alcanzarlo y de la genía, la rabia tan grande que me entraba, me ponía a llorar y ellos a cantarme Loli La Fontaine, Loli La Fontaine, Loli La Fontaine, Loli La Fontaine. Loli La Fuente, por los lloros, claro. Pero cuando había mucho espacio, yo podía correr mucho más tiempo detrás de ellos, como en el estadio Pradal, donde íbamos una vez por semana y nos quedábamos 2 horas. Eso ya tenía otro color. En la vitesse, velocidad, yo no podía con ellos, pero en la résistance, resistencia, cuando agarraba uno, te le pegaba cada cabezazo que le salían chichones. Tiens, voilà un petit cadeau de Loli La Fontaine. Toma, aquí tienes un regalito de Loli La Fuente. Toma. Y a todo esto, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, del tzitzit. ¿Cómo me salía del paso? Primero me las arreglaba para llegar antes que ninguno al vestiaire, que es el vestuario. Y ahí me quitaba de un solo golpe el pullover, la camisa y el tzitzit con la camiseta y lo metía todo hecho una cora, árabe, pelota, en el saco de gimnasia y voilà. Al final de la clase, lo mismo, pero al revés. Ansina pasé años disimulando mi judesmo. Cuidado con judesmo, aquí es judaísmo, no como en el lenguaje judeo-español de los Balcanes. Como si fuera una mehna preta, mi judesmo, enfermedad negra. ¿Y qué vos sabía yo de judesmo? Allez que nos ancêtres les Gaulois, la France, notre pays, est entourée par 4 mers, la mer du Nord, la Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Francia, nuestro país, está rodeada por 4 mares, el mar del norte, el canal de la Mancha, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Yo no sabía, mismo en la clase de filosofía, último año del bachillerato, no sabía quiénes eran Yehuda Levi, Rambam, Maimónides, Theodor Herzl, nunca los había ni oído nombrar. Tampoco sabía dónde estaban el Oued Nefifik, en el Marruecos, los ríos de Marruecos, el Oued Dra, el Todra, el Tafilalet, Ouarzazate, Zagora, son ríos y regiones y ciudades de Marruecos, de mi país, donde nací. Bueno, Zagora, el café Zagora sí sabía, pero... En cambio, ¿dónde se paraban los barcos que remontaban la Gironde? Pues yo aprendí que se paraban en Pauillac. Y también que el mejor licor de Alsacia es el licor de Mirabel.
Uy, si vierais, eso, tanto como eso sabía yo de cosas por el estilo. Selomo, escucha, ya está de tanto desborrifar, por favor, decir estupideces. Cérrale de la hora al melog del parentesco, porque si no tú entonces te vas a quedar encerrado entre parentescos y de ahí nunca no vas a salir. Selomo, está bien, no te cases, no te enfurezcas. Y yo voy a seguir con mi cuento, Es que no paro, ya estoy yo peor que Vivardueña, esa que mete los pies en el arenal, dale que dale, y yo, cuenta que cuenta. Vivardueña lo siembra en su arenal y... ¿Sabes lo que hay? Vamos a poner a Gerineldo, que canta mejor que yo, pero vosotros a ver si podéis dar palmadas con el grupo, ¿eh? Vamos. Vivardueña lo siembra en su arenal, Vivardueña lo siembra en su arenal, y así lo siembra Vivardueña, y así lo siembra Vivardueña. y así me tira sus pies en el mar, Y así me tira sus pies en el mar, y así me enseñará a mí a bailar, y así me enseñará a mí a bailar. Vivardueña lo corta en su arenal, Vivardueña lo corta en su arenal, y así lo corta Vivardueña, y así lo corta Vivardueña. y así me tira sus pies en el mar, Y así me tira sus pies en el mar, y así me enseñará a mí a bailar, y así me enseñará a mí a bailar. Vivardueña lo muele en su arenal, Vivardueña lo muele en su arenal, y así lo muele Vivardueña, y así lo muele Vivardueña. y así me tira sus pies en el mar, Y así me tira sus pies en el mar, y así me enseñará a mí a bailar, y así me enseñará a mí a bailar. Vivardueña lo aflecha en su arenal, y Vivardueña lo aflecha en su arenal, y así lo aflecha Vivardueña, y así lo aflecha Vivardueña. y así me tira sus pies en el mar, Y así me tira sus pies en el mar, y así me enseñará a mí a bailar, y así me enseñará a mí a bailar. Así pasó el 10º capítulo, Disimula, Judíito, donde seguimos recorriendo la sección Juegos de la Vida en Jaquetía para que no se pierda. Este es un podcast posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. El próximo podcast se titula Una boda de las muestras, de y por Soli Levi. Recuerden que pueden encontrar más información sobre esta propuesta y más detalles y sobre la vida de Soli Levi en lavidaenjaquetía.com.